entonces, hoy el anuncio del presidente de la República con el aumento del mínimo no imponible, uno de los compromisos de campaña, uno de los temas sobre los cuales había enorme expectativa. Jerónimo Venegas, Facundo Moyano, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buenas noches, Nelson. ¿Es lo que esperaban? Sí, la verdad que esto estaba trabajándose en borrador. En la reunión que tuvimos con el presidente había anunciado que tenía estos borradores y bueno, hoy lo hizo realidad, ¿no? Hoy creo que fue, no una sorpresa, pero una noticia bienvenida para todos los trabajadores que de ahora en más, cuando estaba hablando usted recientemente y yo lo escuchaba, ver trabajadores que van a perder el miedo de que se me cae el plan si me registro, ¿no? Porque con esto que van a cobrar 966 pesos por hijo, seguramente van a ganar mucho más que trabajando por el plan social. Bien, ¿era lo que usted esperaba en cuanto al anuncio del presidente? Sí, en cuanto al anuncio es positivo totalmente, más si tenemos en cuenta que se anunció también el envío de un proyecto al legislativo y donde vamos a poder los legisladores debatir acerca de las diferentes propuestas que tenemos con respecto al impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Ahora, por supuesto, si tomamos la medida concreta de elevar el mínimo a 30.000 pesos, que después en bruto, porque después termina siendo menos, es totalmente insuficiente, ¿no? 30.000 pesos hablábamos hace 6 u 8 meses el año pasado, cuando tenemos en cuenta la inflación interanual enero, la que establecimos en el IPC Congreso, que está en un 30%, y estimamos que va a ser, teniendo en cuenta la inflación de los primeros meses del año, mucho más alta. Hay un tema que muchos nos preguntamos y les preguntamos a ustedes por si lo saben. ¿Qué va a pasar con las escalas? ¿Va a estar incluida dentro del proyecto de ley que el gobierno le mande al Congreso en marzo? ¿Está hablado eso? Sí, yo creo que las escalas hay que debatirlas, hay que hacer una ronda, también los dirigentes gremiales los vamos a personar, a intercambiar ideas en las comisiones para ver cómo se van a aplicar las escalas, ¿no? Pero creo que es positivo que vaya al Congreso, que salga a través de una ley, y es positivo esto que se hizo hoy también, porque yo por ahí no coincido con lo que dice Facundo, que es insuficiente. Yo creo que estuvimos 12 años en el otro gobierno reclamando y nunca fuimos escuchados por el gobierno anterior. Yo creo que este gobierno recién tiene 2 meses y ha hecho un gesto muy positivo para los trabajadores, ¿no? Así que esperemos que las escalas, como dice Facundo, las discutamos ahí en el Congreso y seguramente terminemos con este daño que le hacemos a los trabajadores, porque sabemos que el salario no es una ganancia, el salario es el cambio de un esfuerzo corporal o mental por un salario, entonces deja de ser una ganancia. Esto es un impuesto distorsivo. Bien, sí. Sí, en realidad no tiene demasiado sentido decir lo que no se hizo. Ya sabemos cómo funcionó el gobierno anterior, el autoritarismo con el cual planteó este tema de ganancias, primero al no escuchar, después al definirlo unilateralmente, o sea, al no tener una actualización automática era la propia presidenta la que definía cuándo subía o cuándo no el impuesto a las ganancias. Ahora es un problema de Macri. La realidad es que nosotros estamos realmente con mucha expectativa porque esto lo vamos a debatir. A ver, si no se discuten las alícuotas, las escalas en el Congreso, seguimos sin la solución de fondo. Y repito, más allá de todo lo que no hizo el gobierno anterior y que es un problema claramente heredado, a ver, cualquiera de los 3 candidatos con posibilidades reales sabía cuál era el problema que tenía que enfrentar y lo tiene que resolver. Ahora, si Macri no está dispuesto a resolverlo, realmente va a ser el reclamo direccionado hacia él. Bien, sobre esto de las escalas, ¿ustedes tienen alguna idea de si hay algún borrador del gobierno? ¿Lo hablaron en la reunión del otro día con el presidente en la cual usted participó? No lo hablamos, no tocamos el tema con profundidad, se tocó el tema, digamos, de los borradores que había, de las asignaciones familiares, del mínimo no imponible, pero bueno, yo digo, está todo por discutirse. Yo creo que esto tenemos que buscar la forma de que la categoría cuarta, que es la que más tenemos que tratar, sea tratada, ¿no es cierto?, desde la mira de los dirigentes gremiales, los diputados gremiales y nosotros que vamos a estar permanentemente, ¿no es cierto?, debatiendo esto, se saquen las conclusiones necesarias para que
se termine con la tablita machinea, ¿no? Claro. Esta tablita que era la que afectaba. Sí, nefasta. Sí, Cabe nefasta. señalar, ¿no?, que Elisa Carrió estableció un mínimo no imponible de 43.000 pesos. También cabe señalar que antes de que esto fuera un problema para los trabajadores, si bien es 1.200.000 afectados, con esta medida del presidente quedan afuera 180.000 trabajadores hasta que se discutan las paritarias. Por eso digo, esto es un paliativo y una medida muy política, y es entendible que la haya tomado en esta instancia donde se van a empezar a discutir las paritarias. Pero antes de que esto fuera un problema, decía, la relación era el mínimo vital y móvil 8 veces el mínimo no imponible. Entonces digo, nosotros teniendo en cuenta esto, el mínimo no imponible, más allá de la discusión de las escalas que también se tienen que actualizar, tendría que estar mucho más arriba. Repito, Elisa Carrió dijo que tenía que estar en 43.000 pesos y planteó otra serie de cuestiones como las deducciones de los alquileres, ¿no?, que es un gran problema para el conjunto de los trabajadores. ¿Entienden ustedes que este es un primer paso de cosas que vendrán después? Total, en esta reunión que tuvimos el otro día con el presidente, anticipó el ministro de la cartera laboral que, bueno, que vamos a tener reuniones periódicas y en la medida que vayan mejorando la situación, vamos a ir mejorando la situación también de los trabajadores, ¿no? Porque es entendible que este gobierno lleva 2 meses, lo vuelvo a repetir, soy reiterativo porque hay gente que se cree que hace no sé cuánto, que está Macri. Yo creo que lo mejor que se ha hecho, recordando lo que fue el gobierno anterior, volviendo hacia atrás, porque si no los dedicamos a hablar de Macri, los olvidamos de lo anterior. Lo más importante que se hizo fue terminar con la corrupción de Estado, ¿no? Ese gobierno corrupto que no solamente le robó la ilusión a los argentinos, sino paralizó el país porque las economías regionales estaban paralizadas, estaban quebradas, y todo esto tiene que ver con el gobierno anterior. Entonces, démosles tiempo al gobierno de Mauricio Macri y seguramente en poco tiempo ha hecho más que lo que hizo el gobierno anterior en 12 años, ¿no? Sí. No, yo comparto con Jerónimo que todos tenemos la contemplación de que hay problemas heredados y que no se solucionan de un día para otro. Somos contemplativos de esa situación. Ahora, la realidad que como, en mi caso, primero como gremialista y después como diputado de la oposición, digo, la gente nos votó para ese rol, soy diputado del Frente Renovador, tenemos que señalar las cuestiones que nosotros vemos mal y las posibilidades de solución. Nosotros, y esto lo quiero decir, hay 1.100.000 trabajadores afectados, alcanzados por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Con esta medida quedan 180.000, ¿no?, hasta que se discutan las paritarias. Hay un universo de trabajadores convencionados de 9,5 millones. Hay una población económicamente activa de 17,5 millones, entre los cuales se encuentran cuentapropistas, trabajadores en la economía informal. Entonces digo, hay que ver qué solución le llega a esos trabajadores que no son contemplados por ninguna de estas medidas. Bueno, por ahí algunos sí con la asignación familiar, que es una medida que también destacamos. Esto hay que decirlo, fue muy buena la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri. Por supuesto que siempre nos gustaría más, pero bueno, entendemos la dificultad que tiene para resolver. Y después yo quería decir algo con respecto a que esto va a tener un impacto fiscal claramente, ¿no? Claro. O sea, la baja de retenciones a la minería, al agro y demás, y el impuesto a las ganancias. Digo, y recordemos que tanto la jubilación como la asignación universal por hijo están sujetas a la recaudación. Entonces, por lo tanto, hay que ver de qué manera esto no termina impactando en que la jubilación esté a la baja de la inflación. Bien, ¿qué impacto tendrá esto, entienden ustedes, en la negociación paritaria? Porque obviamente el gobierno viene expresando casi directamente su ilusión de tener acuerdos alrededor del 25%. ¿Esto será considerado o no a la hora de la negociación paritaria? Bueno, las paritarias son libres, ¿no? Nosotros hemos discutido paritaria Río Negro y Neuquén, la primer paritaria 28%. Hemos discutido hace pocos días manipulado el almacenamiento de grano 30%. O sea, y se habló con el presidente que las paritarias son libres. Esto se va a discutir de acuerdo a la rentabilidad que pueda tener el sector en el cual uno representa, ¿no? No, el primer punto para discutir la paritaria, lamentablemente, porque la paritaria es una herramienta para recuperar o ganar poder adquisitivo, es la inflación. O sea, yo puedo saber la rentabilidad que tiene mi actividad, pero realmente nunca voy a poder discutir por debajo de la inflación, porque si no estoy haciendo que mis trabajadores, o los trabajadores que yo represento, mejor dicho, pierdan poder adquisitivo. Por eso es un poco preocupante que
todavía no vemos las inversiones que se esperaban. Y esto lo digo pensando en el país, no le echo la culpa al gobierno de Mauricio Macri, como dijo Jerónimo, hace 2 meses que están gobernando, pero realmente, o sea, si se inyecta plata al consumo de los sectores populares, de los trabajadores, que espero que así sea, porque todavía no hemos visto todo lo que esperamos que sea, y no hay inversiones que aumenten la oferta, esto vamos a seguir en este círculo vicioso que creó Kicillof, ¿no? El círculo vicioso de la emisión, porque la emisión, a ver, por sí sola no genera inflación, pero en donde no hay oferta, donde no hay inversiones, esto es un círculo vicioso. Muy bien, Venegas, Moyano, muchísimas gracias. No, al contrario. Insisto, estamos en esta dinámica. Hoy un día importante, efectivamente, con este contexto y el gran desafío, ¿no?, de la lucha contra la inflación. De esto vamos a estar hablando en el próximo bloque. Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor.